Hola, muy buenos días, tardes, noches. Depende de en qué momento estén viendo este video. Bueno, primero que nada, presentar. Esta es una actividad dentro de la materia de políticas educativas en la educación especial de la Universidad IEXPRO. Es el doctorado en educación especial. Mi nombre es Airameste Ríos Leal y el día de hoy les voy a hablar sobre esta perspectiva multicultural e intercultural en los enfoques y modelos de la educación. Bueno, y lejos de hablar de todos estos temas, porque son muchísimos y es muy amplia esta perspectiva, vamos a iniciar un poquito con esta parte, ¿no? El proponer y practicar la educación intercultural definitivamente tiene que ver con la construcción activa de un mundo más solidario. Sí, esto es básico. Si no lo volvemos activo, si no lo realizamos, si no trabajamos en esta parte, va a ser sumamente complicado que podamos generar una educación intercultural. Para entender un poquito más esto que se va a hablar el día de hoy, es importante conocer dos conceptos básicos, empezando con la educación multicultural. Este va a surgir aproximadamente en 1960 y lo que busca es esa reivindicación de derechos humanos y civiles. Busca por parte de aquellos grupos que se sienten discriminados o marginados de la participación democrática de en ese entonces la ciudadanía. Recordemos que en un principio o hace algunas décadas, las cuestiones de derechos humanos y todo lo que conlleva alrededor la educación, el trabajo, todas estas áreas de oportunidad, la verdad es que no se pensaba que eran para todos y había ciertos grupos que eran excluidos. En el año 60 surge este concepto de la multiculturalidad y entonces se comienza a aceptar todo aquello que era diferente a la cultura predominante. Esto es, cualquiera que viniera de otra cultura se veía como que podía ser aceptada y entonces se buscaba esta reivindicación de los derechos y este subsanar aquellas deudas que tenía como sociedad con estas personas o con este tipo de poblaciones minoritarias. Después vamos a entrar a este otro concepto que es una década después, en el que se habla de la educación intercultural. En esta educación intercultural definitivamente surge como dato en el 70, aquí lo que se busca es la cohesión y renovación social, ¿sí? Se pretende un nuevo modelo entre la relación de estos diversos grupos y entre las culturas, esto es, ya no se ve como si fuéramos culturas totalmente diferentes, como si hubiera una cultura predominante. Simplemente busca que todas estas opciones que se presentan como culturas diferentes de una misma sociedad, definitivamente y para fines del trabajo vamos a entrar a la problemática en la actualidad, ¿sí? ¿Qué es lo más difícil de todo esto? Porque si bien es cierto, la teoría nos habla de estos enfoques y de estas formas de trabajar la educación, es importante entenderlo, sobre todo en estas zonas en las que somos, y voy a hablar desde la perspectiva de mi trabajo, en mi caso, el vivir en una zona fronteriza en la cual estamos inmersos, bueno, estamos en México, nos identificamos como mexicanos, pero realmente tenemos a Estados Unidos, vivo en Mexicali, tenemos Estados Unidos prácticamente a lo que haga de fila, ¿no? Para poder cruzar en esta franja fronteriza. Eso genera diferentes tipos de problemáticas. Y no tiene que ver con la cuestión racial, porque al menos con nuestra zona fronteriza que compartimos con Estados Unidos, que es Calexico, definitivamente se alimenta de estos mexicanos. Pero sí tiene que ver totalmente con este enfoque, ¿no? De la educación intercultural. El mayor problema va a ser cómo transmitirlo a los alumnos, cómo trabajarlo sin presentarle una cultura predominante ante la otra, sin tener esta idea de que una cultura es mejor que la otra, porque ahora acá, por ejemplo, estamos hablando, vuelvo a lo mismo, de la parte de Mexicali, que es la parte que me corresponde o que al menos quiero como un poquito darles a conocer. Lejos de pensar que la cultura origen, que en este caso sería la mexicana, es mayor a la americana, nosotros tenemos el sueño americano, ¿no? Y entonces creemos que esta nacionalidad o que este país, bueno, definitivamente es mejor o que tiene muchas oportunidades el estudiar, por ejemplo, el inglés, ¿no? Y aquí en las escuelas se vuelve una materia totalmente casi obligatoria
Todas las escuelas, inclusive públicas, privadas, manejan el inglés y hasta un tercer idioma como dentro de nuestro rango de idioma, ¿no? Entonces es bien importante trabajar esto. Ya que así como suena bonito, así como nos habla de una gran oportunidad, la verdad es que también representa un reto, y justamente ese es el reto o es la mayor problemática. Cómo transmitir esta parte, ¿no? Cómo en pleno 2020 enfrentar a este reto, cómo poder educar a los alumnos con esta visión intercultural, cómo desarrollar en ellos este gusto y la capacidad de trabajar no solamente con esta perspectiva, con esta idea, ¿no? Sino donde las diferencias culturales se vuelvan una riqueza. Y entonces, a manera de propuesta, podemos encontrar este modelo holístico. En este modelo van a predominar dos rasgos. El primero de ellos es que el personal de la escuela tiene que tener estos valores y actitudes democráticas, no racistas. Empezando por el personal, va a ser bien complicado que en una escuela se fomenten estos valores si el mismo personal no carece no comparte estas ideas, vaya, y no las logra poner en práctica. Y como segundo rasgo predominante, la escuela, en sí la escuela, tiene que tener normativas y valores que reflejen la legitimidad y la diversidad cultural y étnica. Esto va a ser bien importante para la propuesta. Si un centro cuenta con estas normativas, con estos valores, que se refleje la importancia que tiene, entonces se pueden educar bajo este modelo holístico. Como situación podemos encontrar, y la voy a tratar de explicar un poquito, podemos encontrar una escuela en la cual, por ser Mexicali en este caso, tenemos y alumnos de descendencia china, y es parte de nuestra cultura, ¿no? Y tenemos una gran cantidad de alumnos con esta cultura. Lo que hacen muchas de las primarias, definitivamente trabajando este modelo holístico, lo que buscan es no solamente fomentar esta cultura mexicana, el Día de Muertos y la celebración, sino también dentro de todo este aporte cultural, trabajar el Año Nuevo chino, a lo mejor algún día trabajar más la cultura, inclusive aprenderse los números, el abecedario, todo ese tipo de cosas que fortalecen a la currícula, porque si bien es cierto, estos rasgos característicos de interculturalidad, del entender que todos somos diferentes, también se vuelve una fortaleza para los alumnos que salen con estas actitudes mucho más elevadas, ¿no? Y este conocimiento más elevado de no solamente denominar alguna parte del español, el inglés, como bien les comentaba hace un momento, sino también poder, ¿por qué no trabajar con esta parte de la otra cultura, ¿no? De la cultura de origen de estos grupos minoritarios dentro de la escuela? Y bueno, prácticamente esta sería la propuesta. Como conclusión, definitivamente, pues la importancia de la educación intercultural va a radicar en la consideración de esta diversidad cultural como definitivamente legítima y aprender así a vivir en sociedad. El educar con esta perspectiva va a resultar clave y fundamental en aquellos lugares definitivamente con un gran asentamiento cultural. Por ejemplo, fronteras, grandes ciudades, todo aquel lugar que se vea lleno de este flujo migrante de grupos minoritarios, definitivamente va a ser clave. Y bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo la vista. No se les olvide darles like y si tienen alguna duda, dejarlo en los comentarios. Muchísimas gracias.